este video vamos a presentar un artículo que presenta la metafísica venezolana Connie Méndez en un libro llamado El Nuevo Pensamiento. Este libro reúne varios ejemplares de una revista que ella publicaba en Caracas con el mismo nombre. Y como es sabido, la señora Connie Méndez es quizá la mejor metafísica de América Latina, por lo menos la más famosa. Ella dedicó gran parte de su vida a difundir la metafísica universal y publicó varios libros, el más conocido de los cuales es Metafísica 4 en 1, donde ella resume bibliotecas enteras sobre esoterismo, con una ventaja, y es que explica todas las doctrinas y todas las verdades metafísicas con lo que ella llama palabritas de asentado, o sea, en términos coloquiales, en términos tan sencillos, para que lo entienda inclusive un niño de unos 10 años. Ella tiene pues esa ventaja de que globalizó, si podemos decir la palabra, o democratizó la metafísica en América Latina. Pero volviendo al objetivo de nuestro video, vamos a publicar, vamos a leer el pequeño artículo que ella denomina Pequeño método para comprender la Biblia. Bien sabido, la Biblia y todos los libros religiosos, los libros sagrados, como el Corán, como los Vedas, como los Puranas, como el libro de los muertos, muchos libros que no son sagrados están encriptados, son simbólicos, hay que leerlos con algunas claves, o si no, se queda uno con la letra muerta, con la lectura literal, que es muy ingenua, que es exotérica, que es para el público en general. Pero si uno conoce las claves, puede tener la verdad esotérica, lo que anteriormente se llamaba sagrado, pero que ya está en poder del público. Esas claves fueron dadas a fines del siglo XIX, sobre todo por la Sociedad Teosófica. Son muchas, las principales son la teológica, la cosmológica, la antropológica, la numerológica, la fisiológica, la astrológica, la iniciática, etcétera, etcétera. De todas maneras, la señora Méndez incluía artículos para descifrar pues el significado simbólico de la Biblia. Veamos lo que dice sobre Noé y el diluvio. Dice, entre comillas, y vio Jehová que era mucha la maldad del hombre en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón eran solamente malos todos los días. Cuando los hombres cometen pecado, atraen el mal sobre ellos. El Señor, que es la ley, les devuelve lo que ellos dan. Así que Noé fue el único hombre que halló gracia a los ojos del Señor, porque era justo y recto. Él también, entre comillas, caminaba con Dios, según el Génesis 6:9, y fue preservado. Así que el nombre Noé significa descanso, calma, paz, entre comillas. Significa que estamos en paz con el Señor y tenemos protección. Así que a Noé se le encargó que construyera un arca en la que él, su esposa, sus hijos y sus esposas, junto con 2 de todas las criaturas vivientes, deberían protegerse del diluvio que cubriría la tierra. Entre comillas, el arca representa un estado positivo de conciencia que está de acuerdo o que hace un pacto con el principio del ser, cierra comillas. Y añade la señora Méndez, esta conciencia se construye cuando descansamos en Dios y tratamos de hacer su voluntad. Así que la lección práctica que derivamos de la historia de Noé y el diluvio es que no importa lo destructivas que sean las condiciones que nos rodean, si estamos armonizados con el espíritu de la verdad, que es la chispa divina, o sea, Cristo, que habita en nosotros, entonces seremos salvados de la devastación que anonada a aquellos que se encuentran dominados por estados mentales negativos.
se nos ordena construir un arca, es decir, habitar en el conocimiento de la presencia, una y el único poder. La idea se presenta en el Salmo 91, donde se hace la promesa a todo aquel que habita en, entre comillas, el lugar secreto del Altísimo. Que dice así el Salmo 91: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te llegará. Así que no deberíamos tener miedo cuando condiciones adversas nos amenazan. Podremos entrar en el arca que hemos construido con nuestras afirmaciones de verdad, y allí estaremos seguros. Más claro aún, que a medida que vamos construyendo nuestra nueva conciencia con el conocimiento de la verdad, más libremente nos encontramos de toda clase de hechos negativos y nos libraremos de ellos, ya que la verdad es positiva, de alta vibración, y lo que atrae por correspondencia es su igual. Dice la Biblia que llovió durante 40 días y 40 noches y se posó el arca a salvo sobre el monte Ararat. Esto significa que la prueba continuó durante un tiempo, pero aquellos que estaban en el arca, o sea, conscientes de la presencia moradora de Dios en ellos, estaban a salvo. Así que después de la tormenta amainó, Noé envió una paloma por 3 veces. Cuando ésta no retornó en la tercera ocasión, Noé levantó la cubierta del arca y vio que la tierra ya estaba seca. Aquellos que estaban en el arca salieron y Noé construyó un altar a Jehová y le ofreció sacrificios. Entre comillas, el altar en este caso representa una resolución en tu interior, en el interior de uno mismo, de espiritualizarse, o sea, un pacto que uno hace con el Señor para continuar sacrificando, entre comillas, sus emociones y transmutándolas al plano espiritual. Así que debemos hacer esto cuando hemos pasado por una gran prueba y hemos recibido su protección. Noé tenía 3 hijos: Sem, que es renombrado y quien representa la parte espiritual del hombre; Cam, que quiere decir ardiente, y cual representa la parte física; y Jafet, extendido, que significa el intelecto o la razón. Así que el más notable de ellos fue Sem, y a través de él el hombre continuó desarrollando su conciencia espiritual. Las órdenes que dio Noé a sus hijos tienen un significado. Bendecido sea Jehová, el Dios de Sem, será Canaán tu siervo. Es decir, dejad que la carne, que es Cam, esté sujeto a dominio del hombre espiritual, que es Sem. Y también decía: dará Dios ensanche a Jafet, y habitará en las tiendas de Sem, y será Canaán siervo de ellos. En otras palabras, dejad que el hombre intelectual habite bajo la protección del hombre espiritual, no como siervo, sino como su hermano menor. Así que este hombre físico, que es Cam, debe estar sujeto al dominio de ambos, que son el intelecto y el espíritu. Este pues es un pequeño artículo donde la señora Connie Méndez explica el significado metafísico, simbólico de Noé y el diluvio. A continuación ella presenta otro pequeño artículo donde ella explica, aunque sea brevemente, el significado metafísico, simbólico de la Torre de Babel, según el Génesis. Y dice: la última alegoría es la de la Torre de Babel. Los descendientes de Noé, andando el tiempo, se hicieron muy ambiciosos. Construyeron una ciudad, luego trataron de construir una torre que llegara al cielo. Su idea era de orden material, porque construían con ladrillos y argamasa, símbolos de la materia. Por lo tanto, su proyecto degeneró en fracaso. No llegamos al cielo por medios materiales, aun cuando seamos muy hábiles. Continúa la señora Méndez: hay un lazo entre el cielo y la tierra. La escalera que vio Jacob simboliza la relación entre el reino espiritual interno y el plano externo, donde se hace la manifestación. Sin embargo, la Torre de Babel representa los esfuerzos del hombre para trabajar sin Dios,
El hombre en sí significa confusión y representa el caos mental que es resultado de nuestros pensamientos cuando están enfocados únicamente a las cosas materiales. Así que el Señor, que es la ley, confundió la lengua de la gente para que no se entendieran y, entre comillas, de allí los dispersó Jehová sobre la faz de toda la tierra, cierra comillas. Así que los hombres luchan entre sí porque no se comprenden unos a otros, tienen diversos intereses y cada uno persigue la satisfacción de sus propios deseos. Así pues, la Torre de Babel representa la satisfacción del ego. El dictamen espiritual es, entre comillas, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, cierra comillas. La satisfacción egoísta conduce a la confusión y la dispersión de las fuerzas del hombre. El servicio a Dios y a los demás permite al hombre hablar en una lengua que todos entienden. Esto fue lo que hicieron los apóstoles después de que fueron investidos en el poder de lo alto en Pentecostés. Y añade la señora Méndez, el resultado de vivir exclusivamente en los sentidos es una resistencia que forma parte de la conciencia humana. La mente del hombre está constantemente trabajando y este trabajo produce formas mentales. Estas formas mentales toman una individualidad muy definida, es decir, toman personalidad, ellas se aglomeran, forman una mente compuesta que luego se manifiesta en el cuerpo. Cada vez que una nueva idea es introducida en la mente, la personalidad se perturba, resiste, pero la idea espiritual es siempre más poderosa que la personal. Y con esta resistencia viene más o menos una conexión en la conciencia, que es el idioma que en el idioma inglés se llama comúnmente chemicalización, pero burdamente traducido quimicalización, entre comillas. Aquellos que están ya iniciados en este proceso de evolución espiritual, que el ascendido Maestro Jesús llamó la regeneración, ya están preparados para recibir estas nuevas ideas y en vez de resistir, dicen que el Maestro Jesús, entre comillas, hágase tu voluntad y no la mía. Esta actividad abre el camino para que entren fácilmente las ideas divinas, que se enrumban en un fluido como ideas espirituales, siendo de esta manera la conciencia de los sentidos transformada y elevada, mientras la antigua se va disolviendo. Esto es lo que se llama la crucifixión, entre comillas. La asimilación de nuevas ideas forman la resurrección, entre comillas, y llevan finalmente a la ascensión. Así que han habido muchos diluvios sobre la tierra, y casi todo el mundo posee tradiciones de un tiempo en que para ellos toda la tierra fue sometida a un gran diluvio. Los geólogos están de acuerdo en que han habido muchos diluvios, entre comillas, en la historia de la tierra, pero esto no necesariamente se refiere al diluvio del Génesis, ni tampoco lo corrobora como historia. Históricamente, el relato del gran aguacero de Génesis es muy incierto, y tomado desde un punto de vista histórico, ganaríamos muy poco en estudiarlo, pero como descripción simbólica de ciertos hábitos mentales, tanto en el individuo como en toda la raza, así como los efectos de estos hábitos mentales, nos puede ser muy provechoso el estudio de este relato. Cuando nosotros observamos cuando observamos formaciones de nubes sobre la tierra, podemos estar seguros que la lluvia está próxima. El viento puede llevarse las nubes a la región vecina, pero esa parte de la tierra tendrá la lluvia. Nubes, entre comillas, formadas por pensamientos cerrados o ignorantes, también indican una inminente tormenta. Así, el efecto de pensamientos cerrados puede manifestarse en cualquier parte del cuerpo. Las causas de pruebas y calamidades en la vida de un individuo son fácilmente visibles en sus pensamientos. En ellos hay un error de creencia o una confusión de pensamientos que hace que la ley se cumpla en el curso natural de la expresión exterior como aparentemente perdida, como un accidente, una decepción, una enfermedad. La condición es deplorable, sin embargo en ella vemos dos posibilidades de bien. Primero, la manifestación se ha hecho de acuerdo con la ley
y fue una vía de escape para el error acumulado por dentro. Y segundo, se ha dado una lección valiosa. Es pequeño el consuelo en la idea de que de un terremoto haya desahogado una presión o una condición anormal en la corteza terrestre. Pero cuando miramos un poquito más profundamente, vemos que una presión o condición anormal en el pensamiento de la raza tenía que manifestarse y desahogarse, que por ese hecho la conciencia racial ya ha mejorado. Con respecto al relato bíblico de que, entre comillas, que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres y tuvieron monstruos, según dicen algunos escritos, o héroes de la antigüedad, según dice la Biblia, entre comillas, ambos productos denotan anormalidad y significan que la persona que ya posee la conciencia espiritual, o sea, los hijos de Dios, ideas espirituales, a menudo tienen la tentación de bajar de un plano e ir a consultar con el plano psíquico, que son las hijas de los hombres, y que son las personas que trabajan en el plano astral y sus subplanos. Y agrega la señora Méndez Párate, los nefilín, que se mencionan en el Génesis 6, 1, 7, que menciona la Biblia, son estos fenómenos psíquicos que les encanta a la mayoría de las personas que sienten atracción por lo espiritual, pero que no se han logrado liberar aún del trabajo puro de la verdad crística, que es el plano en que estamos conociendo en la metafísica universal. Cuando tú veas que en la vida de pronto todo se resuelve y empieza a manifestar reveses que te hacen decir, pero bueno, ¿qué pasa? Que de repente todo se me ha echado a perder. Es que has hecho mal uso de las facultades espirituales y has mezclado algo de tus antiguas costumbres, matestas erradas, y te ha ocurrido lo que el Génesis llama el diluvio. Estos pues son dos artículos muy interesantes donde la mencionada metafísica Connie Méndez nos da la explicación simbólica de la Biblia.